Aquí somos católicos. Aquí somos católicos. Hola amigos de Jesús Joven como yo, estamos en día lunes, otra vez toca el Club del Evangelio y miren, ya tengo un bonito cartel para ir haciendo ambiente en nuestro pequeño segmento del día lunes, donde hablamos acerca del Evangelio. Entonces, vamos a hablar sobre el Evangelio de ayer, trató sobre el Padre Nuestro y saber pedir. Entonces, como ustedes saben, lo primero que nos corresponde es hacer la lectura y luego comentamos sobre él. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo 11 y del versículo 1 al 13. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan al Padre: Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: No me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide pescado le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, vamos a sentarnos primero en el Padre Nuestro, en la oración por excelencia. Está en la misa y, de hecho, esta misa llevó Monseñor Gonzalo de Villa por la Ultrarquidiocesana de Villanueva. Entonces él nos decía que cómo han de haber visto sus discípulos a Jesús, cómo lo vieron orar. Decía que la comunicación con el Padre, de Jesús con el Padre, tenía que haber sido tan íntima, tan amable, para que los discípulos al verlo tuvieran el deseo de: enséñanos a orar. ¿Qué le dices al Padre para agradarle? Y entonces viene Jesús y nos trae esta novedad de decirle Padre a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, no se le podía, ni siquiera se podía mencionar el nombre de Dios, porque se veía como un pecado. Y que Jesús nos deje decirle Padre a Dios, nos deja hablarle como un padre a sus hijos, como cuando ustedes llegan y le piden algo a sus papás. Esa comunicación tan cercana nos deja decirle Padre. Y nos enseña una metodología de oración que es la correcta. Primero, pedir por el reino, pedir porque las cosas de Dios sucedan, para que la iglesia continúe con su labor evangélica, para que nosotros podamos ser instrumentos también. Luego, nos dice que le pidamos por el pan que nos corresponde de cada día. Estaba en la comunidad del sábado y justo trató sobre saber pedirle a Dios lo que nos corresponde cada día. Y el hermano que estaba predicando nos decía: nosotros nos preocupamos mucho, pero nuestras preocupaciones son por lo que todavía no viene. No nos fijamos en el pan de cada día, de pedirle a Dios lo que hoy necesitamos. Está bien pensar en el futuro, pero ¿qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos espiritualmente? ¿Qué don, qué fruto queremos trabajar? Eso es lo que necesitamos pedirle al Padre, el pan diario,
No el pan de mañana, el pan de 20 días, el pan de dentro de un mes. No, el pan que necesitamos hoy, la palabra. Luego nos invita a perdonar a los que nos ofenden, como nosotros se supone que los perdonamos, que el Señor perdone nuestras ofensas y que nos libre del mal. La oración, básicamente, lo que nos trata de decir el Padre es que necesitamos acercarnos en oración al Señor, saber pedirle. Santa Teresa decía que quien no hace oración no necesita demonio que lo tiente. Entonces, si nosotros no nos acercamos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó, no tenemos esa comunicación con Él, no necesitamos demonio que nos tiente porque estamos lejos de Él. Tenemos que acercarnos, sentirnos uno con el Padre y hacer que nuestra comunicación sea Padre e Hijo, como Jesús nos enseñó. Luego nos vamos a trasladar a la insistencia. Monseñor Gonzalo de Villa nos decía de que todos somos necios hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, todos en algún momento insistimos, pedimos y volvemos a insistirle al Señor por algo que queremos. Él decía que nuestra oración o nuestra comunicación con el Padre debemos saber ser insistentes en ella. ¿Cómo? ¿Cuándo debemos de ser insistentes? Que nuestra oración no debe ser como decía el hermano que predicaba, como la de la oveja. Perdóname, ayúdame, todo para nosotros. O como el asadón decía Monseñor Gonzalo de Villa, todo para nosotros. Que también tenemos que saber ser insistentes cuando buscamos que el Señor ayude a otra persona. Y que debemos aceptar lo que Él nos da. No se refiere a que si insistimos, nos va a dar exactamente lo que nosotros le pedimos, no. Nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y también aquí, en el podcast que escuchaba esta semana, mencionaba una frase de San Agustín que me gustó mucho y dice que el mejor siervo no es el que escucha lo que quiere de ti, es el que quiere lo que escucha de ti. Lo que nosotros debemos saber en la insistencia es aceptar lo que el Padre nos da y saber pedirle acerca de ello. Debemos mejorar nuestra comunicación con el Padre y saber cuándo tenemos que insistirle. Siempre es bueno porque el que le insistamos quiere decir que hay una comunicación con Él, quiere decir que hay algo que nuestro corazón desea. Y si nuestro corazón desea el bien para los demás, no hay mejor forma de insistirle al Señor por eso. Luego, lo último, para terminar, es sobre nosotros que somos malos, sabemos de cosas buenas, cuánto más el Padre dará el Espíritu a quien se lo pide. Nos enfocamos y decimos cuánto más el Padre, es lo que les decía, cuánto más el Padre nos dará a nosotros. Dice, cuánto más el Padre dará el Espíritu a quien se lo pida. Ya ven que escuchamos lo que queremos y no lo que Dios quiere que escuchemos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Si se lo pedimos con la insistencia, el Señor nos los va a dar, porque nosotros queremos sus dones para poder trabajar, para poder tener frutos y compartir nuestros frutos con los demás. El sacerdote que predicaba en la misa también nos decía que nosotros tenemos que entender el contexto de la lectura, de que la insistencia tampoco se trataba de que todos dormían en la misma habitación y que el padre, o bueno, que el señor de la casa se levantara a darle los panes a su amigo, podía incurrir en despertar a su esposa, a sus hijos que dormían junto a él en la misma habitación, o que todo estaba oscuro y no había luz como ahora hay. Entonces, que tal vez nuestra insistencia incurre en cosas que nosotros no podemos controlar, o el Señor necesita que como vayamos por ciertos pasos, pero que si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Él se va a abrir y nos entregará al Consolador.
y nos entregará eso que necesitamos. Y con los dones podemos trabajar sobre lo que nosotros necesitamos terrenalmente hablando. Entonces, pidamos el Espíritu al Padre, acerquémonos en oración y no olvidemos, San José María Escrivá decía que la oración es la humildad del hombre que reconoce su propia miseria. Reconozcámonos ante el Padre y pidámosle como sus hijos. Acerquémonos en oración con Él. Espero que se la pasen bien con los chicos que están hoy en el programa y que tengan un lindo lunes. Nos vemos. Aquí somos católicos.